¿Qué tal, jóvenes? Les saluda el profesor Jesús. En esta oportunidad tenemos el tema razones trigonométricas. Miren, antes de ver este tema, vamos a hacer un pequeño antecedente con un teorema que tú ya lo conoces desde hace mucho, ¿verdad? Este teorema se cumple solo en los triángulos rectángulos. ¿Y qué nos decía esto? ¿No? Había una relación entre los lados de un triángulo rectángulo, pero no era cualquier relación. Para esto primero debemos saber los elementos que tiene este triángulo rectángulo. A este que está frente al 90, ya, siempre es el primero que vas a tener que ubicar, se le conoce como hipotenusa. Y los otros dos que forman el ángulo de 90 se llaman catetos. Y la relación que hay entre ellos es la siguiente. Esa hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Eso quiere decir cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Pero ¿qué ocurre con este triángulo cuando ubicamos un ángulo dentro de él? No el 90, uno de los ángulos agudos, como ocurre acá con el ángulo θ. Ese ángulo θ va a clasificar esos catetos, ¿no? Donde uno de ellos ya va a ser opuesto a este ángulo y por lo tanto toma el nombre de cateto opuesto. Vamos a ponerlo acá. Este es el cateto opuesto. Y el otro que está a su costado, ojo, que es cateto, no vayas a tomar la hipotenusa es el que está frente al 90. ¿Ya? A ese se le conoce como cateto adyacente, o sea que está al lado de él, ¿no? Adyacente. Ah, no, adyacente. Y esos serían los dos catetos a partir de un ángulo. Si no fuese el ángulo en esa posición y estuviese en esta otra posición, obviamente que cambiaría, ¿no? Ahora ese sería el opuesto para este ángulo y este sería el adyacente. Pero en este caso yo estoy trabajando con el ángulo agudo que está en la parte inferior. ¿Y cómo se llamaba más grande? Hipotenusa, ¿no? Ya conocemos este. Ponemos entonces hipotenusa. Esos son los elementos que tiene ese triángulo. Ahora, lo que nosotros tenemos en el cuadro de abajo, ya, son las razones trigonométricas. Las razones es la relación o la razón que existe entre estos lados del triángulo rectángulo, ¿sí? Por ejemplo, el seno es la razón que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces será cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y estas tres razones son las inversas. Por ejemplo, la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, si acá era opuesto sobre adyacente, ahora tendremos adyacente sobre opuesto. La secante es la inversa del coseno. Si era adyacente sobre hipotenusa, ahora tendremos hipotenusa sobre el adyacente. Y la cosecante es la inversa o la recíproca del seno. Si era opuesto sobre hipotenusa, ahora tendremos a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. A continuación vamos a ver problemas trabajando solo con las tres primeras razones para tomar un poco de ritmo. Y posteriormente ya veremos en el nuevo tema ya cómo trabajar con las 6 razones que son fundamentales para el avance de nuestro curso. Bien, en este problema 1 tenemos a la aplicación del teorema de Pitágoras. Recordarás que primero lo que tenemos que hacer es ubicar la hipotenusa, que siempre va a estar frente al ángulo recto. Entonces, yo diré, esa hipotenusa que es x al cuadrado es igual al cateto 20 al cuadrado más el cateto que toma 21 al cuadrado. Y esa es una operación sencilla, ¿verdad? 20 al cuadrado sería 400 más 21 al cuadrado sería 441, ¿verdad? Entonces, este x cuadrado sería 841
Y este cuadrado pasa al otro lado como raíz, teniendo así x como 29. Y ese sería mi valor buscado, o el valor de mi hipotenusa, ¿verdad? Esta es mi respuesta. Si es que te hubiesen dado con alguna unidad, también pondrías la unidad que te dan en cualquiera de los lados. En este problema 2 me dan que la tangente de θ es 5 tercios. Entonces lo que yo voy a hacer, ya, siempre utilizar este dato dentro de un triángulo rectángulo. Recuerda, siempre tienes que tener tu triángulo rectángulo para que puedas ubicar tus datos. Y después de eso te piden calcular el coseno del ángulo θ. Vamos a recordar, la tangente de θ era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿verdad? Entonces, para un ángulo θ que voy a poner dentro de un triángulo rectángulo, el cateto opuesto sería 5 y el cateto adyacente sería 3. Pero eso cumple solo cuando te piden razones trigonométricas. Ya, supongamos que en alguna oportunidad te digan, ¿no? La tangente es 5 tercios, igual. ¿Ya? Y te dicen, y el perímetro del triángulo es cierto valor. Entonces tú ya estás trabajando con una medida, no te están pidiendo otra razón como en este caso. Entonces ahí tendríamos que trabajar con una constante. Y lo vamos a hacer ahora para que te des cuenta. Siempre que vayas a ubicar estos valores dentro de un triángulo, hazlo acompañado de una constante. Yo le pongo K arriba y K abajo, para que no altere, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería mi cateto opuesto? El opuesto, el que está frente, 5K. ¿Quién sería el adyacente? El que está a un costado, el 3K, ¿verdad? Esos son mis catetos, ¿ya? Pero a mí me piden el coseno, me piden calcular el coseno. Y para yo saber el coseno, vamos a recordar eso también. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y yo en este caso no tengo la hipotenusa. Entonces tengo que calcular esa hipotenusa, ¿verdad? Diré lo siguiente. La hipotenusa, H le voy a poner, la calculo con el teorema de Pitágoras. Entonces, esta hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 3K al cuadrado más el otro cateto que es 5K también al cuadrado. Y eso lo opero. Esto sería de este modo. Hipotenusa al cuadrado es 9K al cuadrado más 25K al cuadrado. Esta hipotenusa al cuadrado es igual a 34K al cuadrado. Y lo que tengo que hacer acá es sacarle la raíz a cada uno de esos elementos. Si le saco la raíz al h al cuadrado, solo me queda h. Raíz de 34, como no es entera, lo dejo ahí como raíz de 34. Y el k cuadrado, si le saco la raíz, solo me queda k. Ese sería el valor de h. Entonces, ya tengo eso. Ahora voy a calcular lo que me están pidiendo. Y lo que me están pidiendo es el coseno de ese ángulo, que ya sabemos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Eso sería entonces, el cateto adyacente de θ es 3K y el cateto adyacente, no, disculpa, la hipotenusa es raíz de 34K. Lo primero que voy a simplificar sería esa constante K. Pero acá hay un detalle más. Ese de ahí no puede quedar de esa forma, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Racionalizar. ¿Cómo vamos a hacer esa multiplicando a ambos por la raíz que está en el denominador? O sea, por la raíz de 34. Raíz de 34 en ambos casos. Y esto sería, arriba, 3 raíz de 34
Y abajo, raíz de 34 por raíz de 34 es 34. Entonces, eso sería el coseno del ángulo θ. Bien, en el problema 3 tengo lo siguiente. Me dicen que el seno de alfa es 1 sobre la raíz de 3. Recordamos que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero cuando yo ponga esos valores dentro del triángulo rectángulo, ya debo ponerlos con una constante. El opuesto. Mira, he puesto el triángulo esta vez de otra manera para que te des cuenta de la diferencia y para que tengas un poco más de ubicación. Recuerda que el cateto opuesto está frente al ángulo mencionado, al ángulo agudo mencionado. Entonces, ese sería el opuesto. Y en este caso es 1, pero como lo multiplicamos por una constante, sería k, ¿verdad? Y el adyacente, disculpa, o en este caso la hipotenusa, ¿no? El adyacente sería a este lado, que todavía no lo conocemos, y la hipotenusa, ya me dice que vale raíz de 3, pero lo multiplico por una constante también. Eso sería, ya, los valores de dos lados en un triángulo. Y para calcular lo que me están pidiendo, yo necesito el adyacente, ya que me piden el coseno. Entonces calculo por medio del teorema de Pitágoras. Y diré lo siguiente. Raíz de 3k al cuadrado es igual a k al cuadrado más, y a ese cateto adyacente le podemos poner una letra cualquiera. Por ejemplo, yo voy a poner en ese caso m. Raíz de 3 al cuadrado sería 3 por k al cuadrado igual a k al cuadrado más m cuadrado. Pasa a restar y 2k cuadrado es igual a m al cuadrado, ¿verdad? Si le saco la raíz de todo, el 2 no tiene una raíz entera, queda como raíz de 2 por k igual a m. Entonces, ese otro cateto sería la raíz de 2 por k, ¿verdad? Y eso voy a reemplazar en lo que me están pidiendo. ¿Ya? Un poco corto de espacio. Entonces voy a ponerlo más acá esto, para diferenciar el desarrollo. Tenemos lo siguiente. SP es igual a 3 veces el coseno al cuadrado. Pero te acuerdas que el coseno era adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Lo voy a poner por si acaso. ¿Ya? El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Quién es el adyacente para el alfa? El adyacente sería el raíz de 2k. Y la hipotenusa es el raíz de 3k. Y esto está al cuadrado más 2. Pero como ambos tienen esa variable k se va a simplificar. Y ya está. Y esto sería 3 por raíz de 2 al cuadrado es 2. Y la raíz de 3 al cuadrado es 3. Y a eso se le está sumando 2. Se simplifican estos 3. Y esto sería 2 más 2 igual a 4. El valor de P es 4. Esa sería nuestra respuesta. Bien, en este caso tenemos que la tangente es 12 quintos. Recordemos que la tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, chicos, ahora miren, yo voy a ubicar esos valores dentro del triángulo, pero esta vez no voy a poner la constante. ¿Por qué? Ya te debes haber dado cuenta que siempre cuando reemplacemos acá las constantes se van a eliminar. Pero como te dije, eso es siempre que te pidan razones dentro del problema o de lo que te están pidiendo. ¿Está bien? Entonces, en este caso yo solo voy a poner los valores que tengo acá, que son el opuesto, 12, y el adyacente, 5. ¿Quién me falta calcular en este caso? La hipotenusa, ¿verdad? Esta hipotenusa. Y diré entonces, esta hipotenusa al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y eso sería 25 más 169. Esta hipotenusa al cuadrado es... Uy, acá estoy mal, que si ya me había adelantado.
144, ¿no? Y la suma total es 169. Y es por eso que la hipotenusa me vale 13, ¿verdad? Esa hipotenusa me valdría 13. Entonces, eso voy a reemplazar en lo que me están pidiendo. Recordamos esto. Me piden dos veces el seno de alfa, pero el seno es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa, más 3 veces el coseno de alfa. Pero el coseno ya sabemos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, acá sería 2 veces cateto opuesto, 12. La hipotenusa, 13. Más 3 veces cateto adyacente, 5. Y la hipotenusa es 13. Acá sería 24 treceavos más 15 treceavos. Y como son homogéneas, se suma lo de arriba. Y tendríamos que ese es 39 treceavos. Que resulta 3, ¿verdad? Y esa sería mi respuesta. Nuevamente acá me dan una tangente. Y recordamos que la tangente es el opuesto sobre la adyacente, ¿no? El opuesto sobre la adyacente. Entonces, pero ese 2 no está solo. Recuerda que debajo de todo número, para que no se altere, hay un 1, ¿verdad? Está la unidad. Diré lo siguiente entonces. El opuesto para este alfa es 2 y el adyacente es 1. ¿Quién me faltaría calcular? La hipotenusa, ¿verdad? Me faltaría calcular la hipotenusa. Y eso sería de la siguiente manera. Esa hipotenusa al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso sería 4 más 1, 5, ¿verdad? Por lo tanto, la hipotenusa me vale raíz de 5. Y me piden calcular a mí el producto del seno por el coseno. Recordemos nuevamente. Ya sabemos que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa y que el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, solo me queda reemplazar el opuesto, que es 2, sobre la raíz de 5 multiplicado por el adyacente, que es 1, sobre la raíz de 5. Y esto se multiplica, ¿sí? Numerador con numerador y denominador con denominador, ¿verdad? 2 por 1 es 2 y raíz de 5 por raíz de 5, 5. ¿Cómo te das cuenta? Raíz de 25, que es 5, ¿no? Y esa sería la respuesta del problema 6, ¿no? 2/5. Este problema 8 está sencillo, ¿no? Algunos dirán, profesor, ya los problemas son muy repetitivos. Pero son necesarios porque, ¿ya? Nosotros tenemos que tener primero una orientación. Y es por eso que de rato a rato te cambio también la forma del triángulo. Y aparte que mientras más problemas veamos, cada vez nos va a ser más sencillos. Y muchas veces, y sin darte cuenta, te vas a dar cuenta que ya no va a ser necesario ni siquiera aplicar el teorema de Pitágoras en algunos triángulos, ¿ya? También vamos a entrar a esa parte. Pero por ahora necesito que resuelvas conmigo todos estos problemas, ¿sí? Puedes pausar el video e intentarlo antes de que yo lo resuelva también. En el problema 8 tenemos lo siguiente. El seno, que ya sabemos que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? En este caso vamos a hacer un tipo diferente de desarrollo para que veas un poco de variedad, ¿está bien? Tenemos que el opuesto es 9 y que la hipotenusa es 11. Entonces le voy a poner x al cateto adyacente. Y diré lo siguiente. 11 al cuadrado es igual a 9 al cuadrado más x al cuadrado. ¿Verdad? Pitágoras. Ya sabemos que este es 121 y este es igual a 81 más x al cuadrado. Si yo mando a restar este 81, me quedaría que 40 es igual a x al cuadrado. Entonces, este x cuadrado sería 40, pero ese 40 yo lo voy a separar en 4 por 10. ¿Por qué hago eso? Porque yo quiero sacarle la raíz a este número y como yo sé que no va a ser entero, lo puedo separar para que al menos uno de ellos sea un número cuadrático. Y eso es lo que tengo acá, ¿no? El 4 es cuadrático, su raíz es 2.
y el otro sí me quedaría como raíz de 10. Ese sería el valor entonces del cateto adyacente. Y como a mí me piden el coseno de ese ángulo, que es el adyacente sobre la hipotenusa, solo tendría que reemplazar, ¿verdad? Esto sería entonces 2 raíz de 10 sobre la hipotenusa, que es 11, ¿verdad? No te olvides ya de ubicar siempre primero la hipotenusa. Lo puedes hacer de forma visual o márcalo si es que tienes problemas. Y con otro color marcas los catetos adyacentes o los catetos opuestos, ¿no? El opuesto y el adyacente. ¿Sí? Ubicación, chicos. ¿Ya? Para eso nos sirven estos problemas. Miren, chicos, en este problema ya me dan el gráfico y me están pidiendo que calcule esta expresión, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner acá un valor h a la hipotenusa para poder calcularla. Y ya sabes, con el teorema de Pitágoras lo calculamos. Esta hipotenusa al cuadrado es 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y solo es operar, ¿verdad? Acá tenemos 4 más 25 y este h cuadrado sería 29. Con lo que el h me resulta la raíz de 29. Y eso me va a servir para poder trabajar en la expresión que me están pidiendo. La tangente, recuerda que es el opuesto sobre el adyacente, y el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, reemplazando sería 2 veces el opuesto, que es 5, sobre el adyacente, que es 2, menos la raíz de 29, ¿por quién? Por el adyacente, que es 2, sobre la hipotenusa, que nos salió raíz de 29, ¿verdad? Entonces acá vamos a simplificar los dos y a simplificar la raíz de 29. Y simplemente me queda 5 menos 2, que es igual a 3. Esa expresión E me vale 3.